Saludos hermanos y hermanas de batalla. Hoy vamos a repasar la historia de los portadores de la palabra, la primera legión en volverle la espalda al emperador. Los portadores de la palabra fueron la primera legión de marines espaciales en ser corrompidos por los poderes ruinosos del caos, muchas décadas antes de que sus contrapartes se corrompieran hacia los dioses oscuros. Una vez fueron los más devotos y leales de los guerreros del emperador. Sin embargo, cuanto más alta es la gloria alcanzada, más dura es la caída, y por si fuera peor aún, los portadores de la palabra arrastraron con ellos a sus hermanos de otras legiones astartes. Actualmente dedican todos sus esfuerzos hacia la difusión de la verdad del caos a toda la humanidad, misión para la que necesitan destruir lo que queda del emperador y así sumir la galaxia en la más absoluta oscuridad. La legión no venera ningún dios del caos en particular, sino que obtiene su fuerza de múltiples fuentes, promulgando pactos viles e invitando a la posesión demoníaca por cualquier poder del caos que sientan que servirá a la difusión de su palabra. La legión sigue siendo hasta día de hoy una agrupación relativamente coherente, a diferencia de muchas de las otras legiones traidoras, y está estructurada como una vasta religión caótica. De todas las legiones traidoras, los portadores de la palabra son los únicos que mantienen el cuerpo de capellanes, llamados aquí apóstoles oscuros, aunque estos archiherejes no predican la gloria del emperador, sino la de los poderes ruinosos. Uno de los mayores peligros que los portadores de la palabra representan para el imperio es la corrupción que tan activamente buscan propagar. Mientras que la mayoría de las demás legiones traidoras luchan por sus propios fines o simplemente para derramar sangre, los portadores de la palabra continúan la cruzada para que toda la humanidad se convierta a la adoración del caos absoluto. Estos traidores esparcen las semillas de energía donde quiera que viajen, subvertiendo el credo imperial y utilizando a los cultistas del caos como catalizadores para sus rebeliones religiosas. Donde sea que los portadores de la palabra pisen, ordenan la destrucción de vastos edificios y templos dedicados a la gloria del caos, a menudo esclavizando a sus enemigos derrotados y obligándolos a inclinarse a la adoración de los dioses del caos. Por tales blasfemias, poblaciones planetarias enteras se pierden para la humanidad, ya que una vez que los herejes abrazan al caos, la corrupción no puede ser eliminada de sus mentes y de sus cuerpos. Hecha esta presentación, vamos a remontarnos al milenio 30, cuando la legión fue creada, y así exploraremos su historia hasta la actual era Indomitus. Desde sus primeros días en la unificación de Terra, la 17ª legión se distinguió por su forma de conquistar a sus enemigos. Las guerras de unificación y más tarde de la Gran Cruzada tenían la intención de unificar a los pueblos divididos de la humanidad bajo el gobierno ilustrado del emperador. Si bien el emperador nunca se opuso a la destrucción sistemática de sus enemigos, siempre estuvo preparado para aceptarlos en caso de que se rindieran y aceptasen claro su gobierno. Con esa idea en mente, los portadores de la palabra evitaron en la medida de lo posible la aniquilación de sus enemigos. En palabras de ellos mismos, si matamos a todos los que se nos resisten, entonces el emperador solamente gobernaría sobre un imperio de cenizas. Incluso antes de que el emperador lanzase a sus legiones a la conquista del espacio, los portadores de la palabra ya empezaron a practicar su forma inusual de guerra. Enviaron a sus ejércitos precedidos de los heraldos. Cada uno de ellos hablaría de la verdad ofrecida por el emperador y de la inutilidad de la resistencia. Ante tal ofrecimiento, solo los más locos presentaron batalla a los portadores de la palabra. Generalmente, era mucho mejor aceptar un futuro maravilloso guiados por el emperador a morir aplastados por sus guerreros de élite. Esta costumbre de enviar a un heraldo en nombre del emperador fue el motivo por el que la 17ª legión fue conocida desde sus orígenes como los heraldos imperiales. Cuando se dio por finalizada la pacificación de Luna y el emperador posó su mirada más allá del sistema solar, los portadores de la palabra ya gozaban de su confianza. Al emperador le agradaba la forma en que la 17ª legión pacificaba pueblos enteros sin derramar sangre,
ya que no solo era un método rápido, sino que además evitaba las insurrecciones que eran tan comunes entre los pueblos sometidos a la fuerza. Mundo tras mundo en el que la Legión XVII hubiera establecido el objetivo de conquista, sus heraldos serían enviados a parlamentar con la población. Algunos, al ver a tal guerrero, se rendirían y renunciarían a sus falsas creencias. Otros se negarían a escuchar a los heraldos, y estos morirían a manos de los herejes, pero no sin antes matar a cientos de ellos. Siempre, fuera cual fuera la decisión, más guerreros de la Legión estarían preparados para convencer a la población humana de unirse al imperio, aunque fuese por la fuerza de las armas. Las guerras emprendidas por los heraldos imperiales fueron siempre directas y funcionales, mientras que otras legiones lucharon por gloria. Para la XVII Legión, la guerra era simplemente otra forma de convencer a la humanidad del poder del emperador. Para ellos, la verdadera guerra existía mucho antes de que se disparase una bala, y duraría mucho después de que hubiera caído la última gota de sangre. Eran guerreros en una guerra librada en el reino de las creencias, una guerra en la que la verdad del emperador era la única arma real. Una vez que hubieran conquistado a sus enemigos, o simplemente los hubieran convencido de someterse, los heraldos imperiales buscarían obras que hablaran del poder de la hechicería, de los falsos dioses y de lo irracional. Vaciaron bibliotecas dividiendo los contenidos en verdad y falsedad. Los ídolos y los adornos de la adoración serían todos eliminados y sacados de los templos y santuarios. Aquellos que no hubieran abandonado las falsas creencias serían arrastrados a las piras hechas con los libros amontonados y las estatuas talladas. Todos arderían juntos. Aquellos que habían sido liberados de los grilletes de la ignorancia tendrían la opción de abrazar la verdad imperial o echarse al fuego y morir. Finalmente, los grandes edificios que habían cobijado las mentiras del pasado serían derribados y reducidos a polvo. Solo entonces, la mayoría de los guerreros sobrehumanos se irían, dejando a la población salvada con sus vidas recién iluminadas. Fue un patrón que repitieron en la antigua Terra en los últimos días de las guerras de unificación, y lo repitieron durante la Gran Cruzada, ganándose el aprecio del emperador. El primarca Lorgar desapareció de los laboratorios genéticos de Terra cuando todavía era un bebé, junto con los demás 20 primarcas, y fue encontrado en un planeta feudal desértico llamado Colchis. Colchis era un mundo de dioses antiguos. Se dice que la religión estaba en el aire, en el toque del sol y el sabor del polvo. Para su gente, la adoración de los poderes superiores era una parte tan importante de ellos como los latidos de sus corazones y el llanto de sus hijos. Atada a las tradiciones feudales, Colchis había sido una vez un mundo de alta tecnología, pero esos días yacían olvidados en la vieja noche. Cuando el bebé primarca cayó del cielo, su legión todavía no había nacido en Terra, y la fe de Colchis estaba en manos de un sacerdocio gobernante llamado el Pacto. La cápsula de gestación de Lorgar fue descubierta por los seguidores de esta religión predominante en Colchis. El Pacto era una religión politeísta, dedicada a la adoración de entidades que eran en verdad los dioses del caos en formas más benévolas, y Lorgar fue criado en esas creencias. Estudiando en un templo del Pacto, Lorgar se convirtió rápidamente en un predicador devoto. Su habilidad en la oratoria y el poder de su carisma le ganaron muchos seguidores. Quizás el aliado y amigo más fiel de Lorgar era el sumo sacerdote del Pacto, un clérigo llamado Cor Phaeron. La juventud de Lorgar estuvo plagada de visiones de un poderoso líder con una armadura de bronce brillante que llegaría a Colchis, junto a un guerrero con un solo ojo que estaba de pie junto a él. En un momento las visiones alcanzaron tal intensidad que Lorgar afirmó que el regreso profetizado del Dios único y verdadero de Colchis pronto ocurriría. Comenzó a predicar esta noticia entre la gente de Colchis, causando disensiones en el gobierno teocrático del Pacto a medida que más gente se convertía a sus creencias en el Dios único, creando
una nueva facción dentro del pacto que se hacía llamar los Jurados de Dios. Los enemigos de Lorgar en el pacto vieron esto como la oportunidad que había estado esperando para eliminar la amenaza que Lorgar representaba para el status quo, declarándolo hereje de las viejas costumbres. El pacto se dividió en dos facciones y estalló una guerra santa de inmensas proporciones, una guerra que finalmente obligó a toda la población del mundo a elegir un bando. Esta guerra duró 6 años estándar y finalizó cuando Lorgar y sus partidarios asaltaron el templo del pacto, eliminando la resistencia religiosa conservadora a sus ideas sobre el Dios único. Lorgar, ahora el arcipreste del pacto reformado, prometió a las masas que su nuevo dios llegaría a Colchis no más de un año después de su victoria, y que lo conocerían solo como el emperador. Cuando la flota expedicionaria de la Gran Cruzada llegó a Colchis, el emperador descendió con Magnus el Rojo a su lado. Sucedió tal y como Lorgar había soñado años atrás, así que, sin dudarlo ni por un segundo, el primarca y todo su pueblo abrazaron de todo corazón al gobernante del imperio como su prometido Mesías y Dios emperador. Las elaboradas celebraciones por la llegada del emperador duraron meses, aunque se dice que el emperador no aprobaba esto. Deseaba unirse lo antes posible con la Gran Cruzada y rechazaba la religión organizada en general, pero se lo consintió porque, bueno, era su hijo. Al final de estas festividades, el emperador le pidió a Lorgar que tomara a sus mejores guerreros y los incorporara a la 17ª Legión de Marines Espaciales, los Heraldos Imperiales, ya que estos habían sido creados por su propio genoma. Lorgar asumió con gratitud el propósito del emperador y expresó su profundo deseo de difundir su fe en el Dios emperador a todos los mundos del imperio, a pesar de las continuas advertencias del emperador de que su imperio se construiría sobre las bases de la verdad imperial y que además él no era un dios. Pero para Lorgar, que el emperador afirmara que no era divino, paradójicamente, solo fortaleció todavía más su fe en su persona, ya que ¿quién más que un verdadero dios afirmaría que no era divino? En esos primeros años de la Gran Cruzada, Lorgar ocultó su verdadera convicción, nunca manifestándola abiertamente, pero tampoco negándola. En todos los registros de sus palabras en ese tiempo, de los cuales hay muchos, hay un sinfín de elogios por la visión del emperador y por el curso que trazó para la humanidad, pero ni una sola palabra que denuncie la creencia específica de que el emperador fuese un dios. Tal vez la muestra más manifiesta de esta creencia fue el Lecitio Divinatus, un documento escrito por Lorgar expresando todas sus creencias y la base racional por la que se podía argumentar que en verdad el emperador era un dios viviente. Irónicamente, este documento creó los cimientos de lo que más tarde se convertiría en el culto imperial, la nueva religión que eventualmente surgiría tras el entierro del emperador en el trono dorado para convertirse en la religión estatal de su imperio. Parece probable que Lorgar compartiera su creencia con otros miembros de los portadores de la palabra, tales como Erebus y Corferón, quienes fueron sus principales confidentes. En un principio, la incorporación de Lorgar a la 17ª Legión no cambió la naturaleza de su legión. La forma en la que libraban la guerra era la misma que siempre, buscando que los súbditos del emperador aceptaran rápidamente la grandiosidad de este. Pese a todo, ahora que Lorgar estaba al mando, la victoria no fue suficiente. El verdadero objetivo sería inculcar las ideas de que el emperador era un ser divino en todos los mundos que fueran conquistados. Este sentimiento de adoración al emperador se propagó como el fuego a lo largo de la 17ª Legión, como si la mera presencia de Lorgar hubiera elevado a sus hijos a una luz todavía más brillante. Las campañas de conquista se intensificaron a medida que Lorgar deseaba llevar a la mayor cantidad de mundos al rey del imperial, pero a su manera. El único punto en el que el emperador no estaba de acuerdo era la forma en la que utilizaban su imagen para asegurar la lealtad de los conquistados. El emperador exigía obediencia total, pero rechazaba ser alabado personalmente por encima de las ideas de progreso que tanto deseaba extender entre la humanidad. Con el tiempo,
incluso acabaría prohibiendo la adoración a su imagen, ya que esto confundía al pueblo, que llegaba a creer que el emperador era un dios viviente. El problema con esto es que el emperador quería ser visto como un ejemplo a seguir, una inspiración para todos los humanos a que actuasen como el emperador. Sin embargo, si creían que era un dios, no podría ser comparado a un ser humano normal, y por tanto, nadie lo podría tomar como un ejemplo de la virtud humana. De todas formas, al principio de la Gran Cruzada, esto no supuso ningún problema. El fanatismo de la 17ª Legión no superaría los límites de lo aceptable hasta que su primarca Lorgar, ansioso por demostrar su devoción al emperador, exigiría la adoración a este como un dios viviente en todos los mundos conquistados por ellos. Uno de los cambios más importantes que se produjeron con la incorporación del primarca Lorgar fue el aumento de la importancia entre las ceremonias de los guerreros de esta legión. Los heraldos vestidos de negro y con casco de calavera de la antigua legión recibieron una nueva autoridad para garantizar la fuerza moral de sus hermanos legionarios. Estos nuevos oficiales de la legión, llamados capellanes, mostrarían el camino de la verdad a través de la palabra y la acción, tanto los vencidos como los hermanos de batalla de la legión. Cuando la legión quemaba una ciudad o se daba la muerte a la población, el hecho se hacía con la solemnidad de un ritual. El capellán de la legión pronunciaba el aviso de muerte de los enemigos en frases rituales, mientras esparcía las cenizas de los mundos muertos que habían sometido sobre las cabezas de estos guerreros. El cambio a nivel espiritual tardó varias décadas en completarse. El primarca Lorgar tenía un genio para hablar al corazón de los hombres, y sus campañas para ganar esos corazones fueron tan sutiles y minuciosas como las que lucharon Fulgrim de los hijos del emperador y Robot Guilliman de los ultramarines en los campos de batalla. Poco a poco, la fe en la divinidad del emperador se extendió entre todos los hermanos de batalla. Los capellanes, la nueva vanguardia de la fe de Lorgar, copiada posteriormente por todas las demás legiones tras el concilio de Nicea, alteró sutilmente la sabiduría que estos aportaron a sus hermanos. Junto a la antigua jerarquía militar surgieron nuevas estructuras de organización, fraternidades que parecían tener mucho en común con las de otras legiones de marines espaciales, pero que en realidad eran dispositivos para la propagación de la fe a través de las filas de la 17ª Legión. Puede parecer extraño que los guerreros que habían luchado para derrocar a los dioses abrazaran esas mismas creencias, pero en sus corazones, los astartes de esta legión cayeron en las garras de la religión porque una parte de ellos siempre había querido hacerlo. Una parte de ellos quería que las creencias fueran algo más que la mera racionalidad. Otro factor importante para que la 17ª Legión aceptase las palabras de Lorgar es que a medida que la legión avanzó por la Gran Cruzada, muchos astartes reclutados en Colchis fueron incorporados entre sus filas. Estos eran hijos de Colchis que aceptaron lo que Lorgar les enseñó porque era la única verdad que conocían. En el caso de los marines de Colchis, la creencia en lo divino ya estaba arraigada en cada pensamiento desde su nacimiento, ya que Colchis era un mundo muy creyente. Cuando todo estuvo hecho, cuando el último heraldo imperial hubo abrazado la fe, cuando el último de los antiguos iconoclastas hubo muerto, Lorgar añadió la última floritura del ritual para sellar su victoria. Los heraldos imperiales serían conocidos como los portadores de la palabra. Para el resto del imperio, que todavía ignoraba el cambio que se produjo en esta legión, el nombre simplemente reflejaba su papel en llevar la verdad imperial a toda la humanidad. Lorgar era un primarca inusual, porque era menos marcial por naturaleza que sus hermanos, y además poseía una fe permanente en la que la religión representaba el pináculo de la expresión humana y una creencia profundamente arraigada de que el emperador de la humanidad era en realidad un ser divino. Como resultado, Lorgar estaba decidido a difundir su propia fe en el emperador a todos los mundos que su legión encontrase en el curso de la Gran Cruzada, una política que estaría en contradicción directa con los principios de la verdad imperial. Lorgar tampoco sería nunca respetado por sus hermanos de batalla, en gran parte porque nunca se sintió cómodo con sus propios dones, y era menos propenso a la violencia que ellos.
Esto hizo que los demás primarcas creyeran que su conmovedor e intelectual hermano era un poco debilucho, el enano de la camarada del emperador. Mientras otras legiones dejaban conquistas como huellas sangrientas en las estrellas, los portadores de la palabra se dedicaron a pacificar mediante palabras. Con la gran cruzada llegando a su cenit, Lorgar sintió el vacío en el corazón de la gente y decidió extender en cada uno de los mundos y los sistemas estelar que cayeron en sus manos la creencia de que el emperador era un dios. Se erigieron grandes monumentos y catedrales dedicadas al culto del emperador, y el mismo Lorgar pronunció innumerables discursos y sermones, convirtiendo a millones a la adoración del emperador solamente con unas pocas palabras. Los rumores sobre la fe de Lorgar pasaban entre las fuerzas imperiales que habían luchado junto a los portadores de la palabra. Los rumores se multiplicaron, pero si llegaron a los círculos más altos del imperio, no desencadenaron ninguna acción. El emperador y el consejo de guerra no tenían ni el tiempo ni los medios necesarios para hacer nada, solamente podían confiar en quienes lideraban la gran cruzada actuaran como deseaba el emperador. Sin embargo, al final la desconfianza hacia los portadores de la palabra en su compromiso no vino debido a los rumores de su religión, sino por la demora de sus nuevas conquistas. Conquistar mundos tomaba mucho tiempo y recursos, pero reconstruirlos y hacerlos creer en el emperador tomó muchísimo más tiempo de que el imperio podía permitirse malgastar. A lo largo de los años, el ritmo de la conquista de los portadores de la palabra se había ralentizado más de lo que el emperador podía permitirles. La burocracia militar necesitaba buscar el motivo por el que esta legión solo conseguía conquistar un puñado de mundos, mientras otra legión se hacía con el control de decenas en el mismo tiempo. Los emisarios y expediciones encontraron su respuesta. La 17ª legión no había sido frenada por la resistencia de los enemigos, sino porque se demoró demasiado después de sus conquistas. La reconstrucción de la fe y las estructuras sociales de un planeta tomó más tiempo de que si el planeta fuera aniquilado y vuelto a colonizar. Lorgar y su legión habían llevado a cabo con éxito la gran cruzada del emperador durante casi un siglo estándar, y en ese tiempo el emperador nunca había reprendido ni una sola vez a su fanático hijo o a la legión de los portadores de la palabra, a pesar de su ferviente adoración hacia él. Pero el emperador, a pesar de todo su amor por su hijo, estaba profundamente perturbado por sus creencias. Inicialmente lo había tolerado, pero ahora que la gran cruzada alcanzó su apogeo, el emperador se sintió cada vez más frustrado con la lentitud con la que Lorgar conquistaba los mundos para el imperio. Cansado de todo eso, el emperador ordenó a los portadores de la palabra que cesaran sus actividades religiosas, ya que su misión era reunificar la galaxia bajo el estandarte de la verdad imperial, y no predicar la palabra de la divinidad personal del emperador. El emperador se había opuesto durante muchísimo tiempo a la expansión de la religión, y estaba decidido a utilizar la creación de este nuevo imperio del hombre para consagrar la razón en la ciencia como la verdadera luz guía de la nueva civilización humana, y deseaba entonces eliminar toda religión. Una vez que se hizo pública esta verdad, solo fue cuestión de tiempo antes de que el emperador se moviera para censurar a los portadores de la palabra. Algunas fuentes indican que el emperador se enfrentó a Lorgar durante este tiempo, e incluso le dijo que iba a reprenderlo por las consecuencias de todo lo que había hecho. El emperador en persona encomendó a Robot Guilliman, primarca de los ultramarines, que guiara a Lorgar por el camino correcto. Guilliman tenía una reputación de liderazgo y honestidad inquebrantables, y los ultramarines eran el espejo y la sombra de los portadores de la palabra, iguales en muchos aspectos y diferentes en otros tantos. Eran un ejemplo vivo de lo que los portadores de la palabra podrían llegar a ser. Nadie más fue testigo de lo que pasó entre los dos primarcas, y Lord Guilliman se negó a hablar de ello, pero se puede especular que cualquiera que fueran las sutilezas del mensaje que Guilliman transmitió a Lorgar no debió ser del agrado de este. Después de la reprensión oral, el emperador ordenó a los ultramarines, acompañados por una fuerza de la Legio Custodes y el regente imperial Malcador Sigrita, que arrasasen la ciudad capital del planeta Kur como castigo a los portadores de la palabra.
Kur era un mundo muy querido por los portadores de la palabra, quienes consideraban su capital, Monarquia, la ciudad perfecta, ya que la intensidad religiosa de sus ciudadanos y la gran cantidad de catedrales y monumentos dedicados al culto del dios emperador eran magníficos. Tras la destrucción de la ciudad por parte de los ultramarines, se ordenó a toda la legión de los portadores de la palabra que se reunieran a la vista de las ruinas humeantes de Monarquia, donde sus astartes fueron humillados y reprendidos por el propio emperador, quien los obligó psíquicamente a todos, incluido a Lorgar, a arrodillarse ante él en las cenizas de lo que una vez había sido la ciudad que representaba todo lo que ellos amaban. Después de esto, el emperador partió, dejando a Lorgar y a su legión tristemente humillados y dolidos. Lorgar en persona quedó atónito ante el reproche de su padre y su negativa por aceptar su adoración, y después cayó en una profunda melancolía. Tras la destrucción de Monarquia, la respuesta de Lorgar a la censura del emperador fue alejarse todo lo posible del emperador y de su gran cruzada. Sintiéndose traicionado por el emperador, Lorgar se retiró a sus aposentos privados a bordo de su nave insignia, la Fidelitas Lex, negándose a recibir en audiencia a todos menos a Cor Ferón, el primer capitán y cardenal de los portadores de la palabra. Cor Ferón había servido como principal lugarteniente y asesor de Lorgar desde su época como teócrata gobernante de Colchis. Lorgar también llamó al primer capellán de la legión, Erebus, quien había sido durante mucho tiempo otro consejero de gran confianza para él. Cor Ferón y Erebus simpatizaron con los anhelos religiosos no correspondidos de Lorgar y sintieron que la legión de los portadores de la palabra deberían servir a los dioses verdaderamente dignos de su adoración. Cor Ferón y Erebus explicaron que sabían de tales dioses, los seres divinos que una vez fueron adorados por la vieja fe de Colchis, y por lo tanto, Lorgar se enteró de la existencia de los dioses del caos, quienes no solo aceptaron la adoración celosa que éste ofreció, sino que se la exigieron. Así, las semillas de la herejía de Horus se sembraron por primera vez entre los portadores de la palabra. Intrigado, Lorgar exigió que la legión encontrara a estos dioses, y Cor Ferón y Erebus, quienes habían sido devotos secretos del caos durante décadas, propusieron una peregrinación. En ese momento, algunos en el imperio pensaron que la 17ª legión se había retirado avergonzada y que regresaría a la Gran Cruzada una vez expiada su culpabilidad. Sin embargo, todo esto fue un engaño para evitar ser castigados de nuevamente por el emperador. La idea de la peregrinación, un viaje al lugar legendario donde los mortales podían interactuar directamente con los dioses, era una antigua leyenda que había escuchado tanto en Colchis como en otros mundos de la galaxia. Nadie había viajado hasta ese lugar, pero eso no detendría a Lorgar en su búsqueda. La búsqueda de cualquier fragmento de información que se pudiera encontrar sobre la verdad primordial o la naturaleza del lugar donde los dioses y los mortales podrían mezclarse, finalmente condujo a los portadores de la palabra al sistema de Cadia, cerca de la tormenta disforme más grande del universo, conocida como el Ojo del Terror. Sería en el sistema cadiano donde Lorgar aprendería que sus sospechas habían sido correctas, y que todas las religiones de la galaxia que poseían tantas similitudes con la vieja fe de Colchis no eran coincidencias, sino expresiones de adoración en la verdad universal que era la existencia del caos. Lorgar desembarcó en Cadia, donde fue recibido por un gran número de tribus humanas bárbaras cuyos ojos morados reflejaban el color del propio Ojo del Terror. Una extraña mujer emergió de entre la multitud y se dirigió directamente al primarca, llamándolo Lorgar Aureliano y dándole la bienvenida a Cadia. Esta mujer, la sacerdotisa del caos Ingetel, finalmente guiaría al primarca por un camino de iluminación espiritual, que en realidad marcó el comienzo de la caída de Lorgar en la herejía y el caos. El maestro de astrópatas de la flota expedicionaria advirtió a Lorgar que se escuchaban voces inusuales en la disformidad. Estas voces eran las voces de las entidades del caos dentro de la disformidad, y querían contactar directamente con el primarca.
Dentro del Ojo del Terror, el capítulo del Sol Cerrado de la Legión de los Portadores de la Palabra fue testigo de primera mano del fracaso de los Eldar, cuando visitaron los mundos muertos de su antiguo imperio. Ingetel, la guía, mintió a los portadores de la palabra acerca de cómo el dios del caos Slaanesh realmente había nacido, y advirtió que los Eldar habían fracasado como especie y habían sufrido la caída porque en el momento de su ascensión fueron incapaces de aceptar la verdad primordial, es decir, servir al caos. Los Eldar dieron a luz a un dios del placer, pero no sintieron alegría por su llegada. Su nuevo dios, Slaanesh, había desportado para encontrar a sus adoradores abandonándolo por ignorancia y miedo, y del dolor del príncipe del placer nació el Ojo del Terror, un eco de los gritos del nacimiento del nuevo y rechazado dios de los Eldar. Ingetel les advirtió que para que la humanidad como especie sobreviva, no deben cometer los mismos pecados que cometieron los Eldar, y en su lugar deben aceptar la adoración del caos. Cuando estos portadores de la palabra retornaron junto a Lorgar en Cadia, relataron a Lorgar todo lo que había sucedido y todo lo que habían aprendido dentro del Ojo del Terror, el lugar donde los mortales y los dioses podrían encontrarse verdaderamente. Estos astartes del Sol Cerrado fueron cambiados por su experiencia en el Ojo del Terror, y todos se convirtieron en fusiones de hombre, mortal y demonio, formando una nueva unidad entre los portadores de la palabra conocida como los Gal Borbak, los hijos bendecidos en la lengua de Colchis. Habiendo escuchado el informe de lo que había experimentado dentro del Ojo del Terror, Lorgar estaba decidido a reunirse con los dioses de la verdad primordial. 43 años antes de la masacre del lugar de desembarco en Isban V, Lorgar tomó el vuelo en una nave de Stormberg hacia el Ojo del Terror y pisó la superficie del mundo ancestral de los Eldar, Shan Riaza, ubicado dentro del Ojo del Terror. Mientras inspeccionaba las ruinas de la civilización de los Eldar, sintió que algo se movía bajo tierra. Algo parecido a la estatua de un dios moribundo se arrastró desde su tumba y atacó a Lorgar. Ingetel informó a Lorgar que este era un avatar de Kaela Menshakain, el antiguo dios de la guerra de los Eldar, y le explicó que incluso un ser divino como este había quedado vacío por no aceptar en su corazón a los verdaderos dioses de la galaxia. Casi compadeciendo a la patética criatura, Lorgar avanzó y levantó su maza Crocius, y luego golpeó a la criatura poniéndole fin a su dolorosa existencia. Lorgar luego exigió saber qué deparaba el futuro. El demonio informó al primarca que terminaría como había comenzado, en una guerra. Sin desanimarse por esto, Lorgar ordenó al demonio que se lo mostrara todo. El primarca se encontró repentinamente transportado ante la puerta de la eternidad ubicada dentro del Palacio Imperial. Ingetel se negó a explicarle cómo habían sido transportados a través del espacio y el tiempo para aparecer allí. El primarca estaba rodeado por miles de astartes fantasmales que luchaban y morían a sus pies. Los primeros en el fragor de la lucha eran los astartes de armadura amarilla de la Legión de los Puños Imperiales, y luchaban ferozmente contra toda una legión desconocida para Lorgar. Finalmente Lorgar reconoció a los astartes vestidos de carmesí por lo que eran, sus propios portadores de la palabra. Su armadura de color gris pizarra había sido reemplazada por el color de la sangre fresca. Ingetel informó al primarca que estaba en lo correcto. Los viejos colores de la legión se habían dejado atrás para anunciar los cambios que se estaban apoderando de la humanidad. Ya no eran los portadores de la palabra del emperador, sino los portadores de la palabra de Lorgar. Lorgar estaba muy confuso y enfadado con esta visión, pero supo que estaba allí para conocer la verdad de los dioses y que Ingetel solo quería mostrársela. Quería saber por qué había sido convocado allí y por qué había sido moldeado desde su nacimiento para ser traído a este lugar. Ingetel le respondió que este era el destino de Lorgar. Estaba aquí ahora porque los dioses así lo habían deseado. Entonces le preguntó a Ingetel por qué él, entre todos sus hermanos, había sido convocado, y no alguien más poderoso como por ejemplo Magnus el Rojo. Ingetel se rió y le confesó que Magnus ya era un sirviente del caos, aunque todavía pareciese leal al emperador.
y le reveló el futuro de Tizca, siendo arrasada por los lobos espaciales, con su hermano viajando al ojo del terror. Aun a pesar de que Lorgar sintió que los dioses del caos habían elegido mal, estaba complacido y orgulloso de haber discernido la verdad primordial, sintiéndose honrado de ser elegido por estos seres divinos. Ingetel respondió que tenía que ser solamente Lorgar, ningún otro podría hacerlo. Cada una de las otras legiones moriría por sus primarcas y daría su vida por el emperador, pero solo los portadores de la palabra morirían desinteresadamente por la verdad y por la humanidad misma. Sin Lorgar buscando la verdad para toda la humanidad, lo que les había sucedido antes a los Eldar volvería a suceder con el Imperio. Convencido por las visiones proféticas del demonio, Lorgar exigió conocer su destino en la verdadera guerra por el futuro de la humanidad. Ingetel advirtió a Lorgar que si intercedía entre una discusión de Magnus el Rojo y Leman Russ, habría posibilidades de que fuera asesinado en ese duelo. También dijo que si alguna vez sacase su arma contra su hermano Corax en una batalla, nunca podría ganar, y por seguro moriría. Además, también le explicó que otras muchas decisiones no debería tomar en los próximos años. Ahora que las visiones habían cesado y Lorgar estaba listo para servir como campeón del caos en vida, los poderes del caos querían comprobar la firmeza de su nuevo Adalid. Khorne envió al gran devorador de cráneos Angrath el Desatado para que se enfrentase a muerte con Lorgar. Sin alternativa, Lorgar se vio obligado a defenderse y luchar contra la poderosa criatura, alzándose finalmente como el vencedor a pesar de ser fuertemente herido en este duelo. Después de la pelea contra Angrath, Kairos Tegedestinos, el Señor del Cambio, había venido para traer a Lorgar la oportunidad de conocer una elección final. Lorgar podría tener la gloria personal o un destino divino. El primarca tenía que elegir, estar entre sus hermanos como un igual, con la venganza como objetivo, o trabajar en nombre de los dioses del caos, saboreando la vergüenza personal a cambio de una victoria mucho mayor. Si durante la batalla de Karth decidía vengarse de Roboute Guilliman y matarlo, obtendría la satisfacción personal. Sin embargo, el esfuerzo para acabar con los ultramarines le supondría perder la guerra final contra el emperador. En caso de que decidiera dar la espalda a la gloria personal y dejar con vida a Guilliman, sufriría amargamente otra humillación por parte de los ultramarines, pero tendría muchas posibilidades de ganar contra el emperador. Mientras que las dos cabezas del Tegedestino normalmente hacían dos predicciones, y una era verdad y otra era mentira, en este caso el Tegedestino se explicó que ambas posibilidades eran verdad, y dejó a Lorgar abandonado con ese enigma. Después de las visitas a los mundos del Ojo del Terror, Lorgar ordenó un bombardeo ciclónico al planeta de Cadia, eliminando a toda la población para que nadie más se pudiera tropezar con el secreto de la verdad primordial. Sin embargo, la ubicación extremadamente estratégica del planeta significaba que sería muy útil para el Imperio, y un milenio después, los colonos imperiales fueron enviados a repoblar este mundo, convirtiéndose en los ancestros de la población actual de Cadia. Bueno, actual ya no, porque Cadia fue destruida, pero ya me entendéis. Cuando los portadores de la palabra regresaron, estaba claro que era una fuerza diferente. Mientras que antes se demoraban después de las conquistas, ahora avanzaban con un impulso implacable. Mundos quemados, civilizaciones sometidas y un rastro de conquistas rápidas y acciones de cumplimiento imperial se extendían detrás de ellos para orgullo de toda la legión. Se dice que el emperador estaba muy complacido de que su hijo por fin hubiera entendido su error, y sabía que con el tiempo se convertiría en lo que estaba destinado a ser. Para todos los demás ojos, los portadores de la palabra parecían poseídos por una furia penitente y una sombría resolución de quemar el pasado vergonzoso. Durante más de 4 décadas estándar, la 17ª Legión lució una falsa cara de lealtad y plantó las semillas que eventualmente florecerían en una guerra civil que se extendería por toda la galaxia. La naturaleza precisa de sus preparativos solo está abierta a suposiciones, pero se puede deducir mucho del carácter de Lorgar y las atrocidades que vendrían después.
Fueron Lorgar y los portadores de la palabra quienes finalmente convirtieron al señor de la guerra Horus a la adoración del caos, introduciendo a su legión los lobos lunares a las logias guerreras que fueron recogidas en el mundo de Davin. Más tarde, en un complot que involucró al capellán del portador de la palabra Erebus, Horus fue manipulado para regresar a Davin, donde podría ser herido y en ese estado envenenado resultaría más maleable para la corrupción de los dioses del caos. Así fue que en un ritual hechicero en el que Erebus mandó al alma de Horus a la disformidad, el gran señor de la guerra finalmente cayó al caos. Los portadores de la palabra mantuvieron en secreto su nueva devoción, hasta que el señor de la guerra Horus declaró su propia fe en el caos y comenzó la guerra civil galáctica conocida como la herejía de Horus. Los portadores de la palabra se unieron rápidamente a la rebelión, y muchos de los mundos que habían conquistado desde su conversión también cambiaron, habiendo sido corrompidos por los portadores de la palabra a su nueva fe en el caos durante su conquista. Por orden de Horus, los portadores de la palabra mantuvieron su verdadera lealtad en secreto. De esta forma, para cuando la fragata Einstein llegó a Terra y Nathan el Garro confirmó al emperador que Horus, Mortarion, Fulgrim y Angron se habían rebelado y planeaban derrocar al imperio, el emperador siguió confiando en Lorgar, quien en apariencia representaba todo lo que el emperador le había pedido que fuera. En respuesta a la traición de Horus, el emperador envió a 7 legiones de marines espaciales a la base de Horus en el mundo de Isban V. Atacarían en 2 oleadas y caerían bajo el mando supremo del primarca Ferrus Manus de los Manos de Hierro. Las legiones que comprendían la primera oleada eran los Manos de Hierro, los Salamandras y la Guardia del Cuervo. Las legiones que componían la segunda oleada eran la Legión Alfa, los Amos de la Noche, los Guerreros de Hierro y un gran contingente de portadores de la palabra que su primarca Lorgar ya había estacionado en el sistema estelar. A bordo del Fidelitas Lex, el buque insignia de Lorgar, tuvo lugar una extraña reunión previa al asalto de Isban V. Habían reunido a los Amos de la Noche, la Legión Alfa, los Guerreros de Hierro, así como a sus primarcas Conrad-Curze, Alfarius Omegón y Perturabo. Lorgar se dirigió personalmente a cada uno de sus hermanos, recalcando cada uno de los momentos en los que el emperador les había fallado en el pasado. Los primarcas estuvieron totalmente de acuerdo con Lorgar, y cuando éste le recordó el hecho de que el recién establecido Consejo de Terra tenía la intención de poner al frente del imperio a burócratas que en verdad no entendían los esfuerzos que los primarcas habían hecho durante la Gran Cruzada, estos se pusieron en pie anunciando su lealtad a Horus y la causa por la que Lorgar intentaba unirlos en contra del emperador. El primer capitán Sevatar de la Legión de los Amos de la Noche pronunció: ¡Muerte al fallo emperador! Convirtiéndose en la primera alma viviente en pronunciar las palabras que resonarían a través de los milenios en las gargantas de innumerables herejes astartes. La maldición fue retomada por otras voces, y pronto empezaron a gritar a pleno pulmón: ¡Muerte al falso emperador! ¡Muerte al falso emperador! ¡Muerte! 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 A partir de ese día, la Legión Alfa, los portadores de la palabra, los Guerreros de Hierro y los Amos de la Noche se unieron al bando de Horus. Lorgar había conseguido para su causa a otras 3 legiones al completo. Nunca antes se había visto una batalla a tal escala. Miles de traidores habían sido masacrados en los primeros momentos del asalto. A lo largo de la presión de Urgal, miles morían a cada minuto. La matanza era terrible de contemplar. La sangre corría en ríos por las laderas de la depresión de Urgal. Los Manos de Hierro, la Guardia del Cuervo y las Salamandras atacaron con valor. Aunque eran superiores en número, no eran suficientes como para acabar con sus enemigos bien atrincherados. Necesitaban desesperadamente el apoyo de la segunda oleada de desembarco, y algunos ya empezaban a sospechar por qué no se presentaban en la batalla. Al fin, cientos de naves de la segunda oleada surcaron los cielos. Los víteres de los aliados ensordecieron a los traidores. Por un momento, los leales creyeron haber ganado la batalla, ya que ante ellos se retiraban todas las fuerzas de los traidores corriendo por sus vidas.
La segunda oleada de los marines espaciales supuestamente leales descendió en la zona de aterrizaje, y hacia allí se dirigieron los salamandras y la Guardia del Cuervo. Ambas legiones habían sufrido muchas bajas, y ahora preferían dejar el honor de acabar con sus enemigos a los aliados que los reemplazarían. La semilla de la duda creció en Lorgar mientras era testigo de esta inútil masacre, pero con el constante recordatorio y reafirmación de su padre adoptivo Corferón, Lorgar ordenó a sus portadores de la palabra atacar. Ya no había vuelta atrás, el emperador caería por el bien de la humanidad. En cuestión de un segundo, la potencia de fuego de los traidores aniquiló a los desprevenidos legionarios de los salamandras y la Guardia del Cuervo, que fueron asesinados por aquellos que pensaban que eran sus hermanos. Corvus Corax no permitiría que su legión muriese en su lugar y se lanzó contra las filas de los portadores de la palabra, matando a cientos en cuestión de pocos minutos. Lorgar no podría consentir eso, y a pesar de las protestas de Corferón y Erebus, se lanzó contra el Señor de los Cuervos. Durante su duelo contra Corax, este lanzó insultos y acusaciones a su antiguo hermano. Quería saber por qué había cometido tal traición. Lorgar compartió con él las visiones del futuro de su padre, siendo un cadáver sin sangre, sentado enterrado en un trono dorado y gritando por siempre en el vacío. Enfurecido por las mentiras de su hermano, Corax golpeó furiosamente con su par de garras relámpago en la cara de Lorgar, cortando profundamente la carne de las mejillas. Lorgar siempre fue más bien un erudito que un guerrero, y su falta de experiencia le costó caro cuando Corax le atravesó el estómago con las cuchillas. Lorgar golpeó con su frente en la cara de Corax, rompiendo la nariz de su hermano, pero aún así no pudo liberarse. Finalmente Corax sacó las garras del interior de su destrozado hermano cuando la sangre silbaba y saltaba a medida que se evaporaban las hojas envueltas de campos de energía. Lorgar se cayó de rodillas, con las manos sujetando su destrozado estómago, para impedir que los intestinos se le salieran, y Corax se acercó para ejecutar a su hermano. Por fortuna para Lorgar, su hermano traidor Conrad Curze llegó a tiempo para salvarle del ataque mortal, y así Corax se vio forzado a huir. Aun cuando Lorgar de algún modo escaparía a su destino este día, llevaría las cicatrices hasta su muerte. Apenas un puñado de marines espaciales reales escaparon con vida de Isvan V para comunicarle al emperador la triste noticia de que otras 4 legiones se habían pasado al bando de Horus. 4 días después de la masacre del desembarco en Isvan V, el Señor de la Guerra reunió a aquellos primarcas que se oponían al imperio a bordo de su nave insignia. Tan pronto como Lorgar tomó asiento en la mesa del consejo, no pudo desviar su atención de su hermano Fulgrim. Antes de que empezara la reunión, Lorgar acusó a la criatura que imitaba a su hermano Fulgrim en apariencia física de que no era quien pretendía ser, y golpeándolo con su crucius lo estrelló contra la pared. El primarca de los portadores de la palabra podía ver la verdad. Esta criatura era un demonio del caos. Lo que Lorgar no podía entender era cómo esto había ocurrido, y por qué Horus, a pesar de saberlo, guardaba ese secreto tan oscuro. Lorgar estaba totalmente en contra de este tipo de posesión demoníaca, pues sabía que lo que los poderes ruinosos querían eran aliados y seguidores dispuestos, no cáscaras sin almas ocupadas por demonios. Horus comentó que su hermano había cambiado desde que cruzó armas con Corax en la superficie de Isvan V, y Lorgar replicó que todo había cambiado antes de esa noche, concretamente cuando hizo su peregrinación hacia el Ojo del Terror. En esa misma reunión, Horus asignó los planes de batalla para seguir a cada una de las legiones traidoras. A los portadores de la palabra se les asignó retrasar y posiblemente destruir la legión de los ultramarines, para que así sus vastas fuerzas no pudieran impedir el avance de Horus hacia Terra. Este asalto se conocería más tarde como la Cruzada de las Sombras, y contarían con la ayuda de los devoradores de mundos. Los portadores de la palabra pretendían vengarse de sus antiguos rivales los ultramarines, y concentrarían sus fuerzas en ultramar mientras las fuerzas principales de las legiones traidoras avanzaban hacia Terra bajo el mando de Horus. Cuando los portadores de la palabra llegaron a ultramar, su primer objetivo fue el mundo de Calth. La batalla por Calth en sí misma fue devastadora y horrible.
Los ultramarines estaban conmocionados por los millones de cultistas del caos que los portadores de la palabra usaban como escudos humanos, y también muy disgustados por las hordas de demonios que invocaron desde la disformidad. Los portadores de la palabra, a su vez, habían subestimado la tenacidad y determinación de sus enemigos. Los ultramarines que lucharon en Kalth demostraron ser más resueltos de lo que anticipaban los portadores de la palabra. En verdad, el objetivo de atacar Kalth no era por la importancia del planeta, sino que los portadores de la palabra habían utilizado esta batalla para invocar una tormenta disforme masiva llamada la Tormenta de Ruina, que tenía la intención de aislar a Ultramar del resto de la galaxia, evitando que los ultramarines y otras fuerzas leales proporcionaran refuerzos a Terra cuando Horus hizo su salto al mundo natal de la humanidad. La erupción de la Tormenta de Ruina aisló a Kalth del cuerpo principal de la Legión de Ultramarines y dejó a los astartes de la 13ª Legión atrapados en Kalth, enfrascados en una brutal guerra subterránea con aquellas unidades de portadores de la palabra que también se habían quedado atrás cuando su legión se retiró del sistema viridiano. Simultáneamente a la batalla de Kalth, Lorgar y los portadores de la palabra bajo su mando lanzaron una segunda ofensiva, una cruzada de las sombras conjunta con la Legión de los Devoradores de Mundos, en la que consiguieron arrasar al menos 26 mundos en un rápido movimiento. Esto fue para asegurar el éxito de la Tormenta de la Ruina Hechicera, que finalmente dividiría la galaxia en dos, haciendo intransitables grandes extensiones del Imperio durante siglos. Durante el transcurso de la Cruzada de las Sombras, Lorgar se dio cuenta de que el temperamento y la estabilidad mental de Angron habían empeorado constantemente. Los clavos del carnicero lo estaban matando más rápido de lo que los expertos del emperador o Lorgar mismo se habrían imaginado originalmente. Para salvar la vida de su hermano, Lorgar convenció al Señor de los Devoradores de Mundos para que regresara a su mundo natal, Nuceria. Lorgar prometió que allí los dos primarcas aprenderían todo lo que podían sobre esta insidiosa tecnología, y luego quemarían ese repugnante mundo hasta que su superficie no fuera más que polvo. La flota de venganza de los ultramarines, encabezada por Robot Guilliman, había estado rastreando al resto de la legión de los portadores de la palabra tras la batalla de Kalth, y finalmente los alcanzaron mientras estaban llevando a cabo su masacre en Nuceria. La batalla naval en la órbita de este planeta fue espectacular. Las fuerzas combinadas de las legiones traidoras destruyeron muchas naves de los ultramarines que intentaban desembarcar sus tropas en la superficie, pero los ultramarines, a fuerza de sacrificios, consiguieron abrir una brecha por la que penetrar en ese planeta. Después de mucha batalla, las flotas de los ultramarines pasaron por encima de los traidores como si fueran hormigas, y en el transcurso final de la batalla tanto la nave de Lorgar, la Fidelitas Lex, como la nave conquistador de Angron fueron aniquiladas por los ultramarines. Esto dio pie a la subsiguiente batalla terrestre en el mundo natal de Angron, Nuceria. La batalla por Nuceria fue considerada como la venganza por la traición en Kalth. Los ultramarines se lanzaron a por sus enemigos con una furia que realmente rivalizaba con los hijos de Angron. El mismo Robot Guilliman, encabezando a sus ultramarines, se enfrentó en persona contra Lorgar. La lucha entre los dos primarcas no sería un duelo con honor, sino un salvaje enfrentamiento nacido del odio. Ambos primarcas se enfrentaron bajo el cielo gris, uno sangrando internamente, el otro con la mitad de su cara perdida por la sangre de una fractura de cráneo. Mientras los dos primarcas estaban enfrascados en su furiosa lucha a vida o muerte, no se dieron cuenta de la destrucción que se estaba produciendo a su alrededor. De repente, Angron salió disparado de entre las filas de los ultramarines. En su pecho colgaban las calaveras de sus hermanos gladiadores, algo que lo impulsaba a luchar con más fiereza que nunca antes en su vida. El devorador de mundos se lanzó contra Guilliman con odio asesino y apartó de un golpe a Lorgar. Sorprendido por la carga, Guilliman no pudo nada más que parar los golpes de Angron uno tras otro, hasta que lo pudo apartar de una patada directa al pecho que partió uno de los cráneos de los viejos camaradas de Angron. Angron vio este acto como una profanación a sus antiguos hermanos y arrojó un aullido de ira muy desafiante. Lorgar
sintió entonces que ese era el momento que había estado esperando para iniciar un ritual que salvaría a su hermano. Lorgar bloqueó los músculos de Angron, prendiendo fuego a la sinapsis de su cerebro. Los primeros espasmos se abrieron a través de los tendones de Angron, convirtiendo su sangre en mercurio, luego en lava y por último en fuego profano. Su cuerpo comenzó a desgarrarse, creciendo y elevándose, perfeccionándose finalmente después de una vida de tortura rota. Este fue el momento de la apoteosis de Angron hacia la demonicidad. A raíz de la transformación de Angron, Robo Kiriman se vio obligado a escapar de Nuceria, ya que estaba gravemente herido y era incapaz de incluso comprender completamente en qué se habían convertido sus dos hermanos a través de la corrupción de los poderes ruinosos. A lo largo de la herejía de Horus, Lorgar cultivó la opinión de que el Señor de la Guerra no sería capaz de llevar la victoria a las fuerzas traidoras, y además su negativa de entregarse completamente a los dioses oscuros supondría la destrucción de aquellos que luchaban contra el emperador. Así Lorgar se propuso asesinar a su hermano y controlar él mismo a las fuerzas renegadas. Lorgar sabía que ahora que Fulgrim era un príncipe demonio, estaba supeditado a las mismas leyes que estos. Por lo tanto, mediante la pronunciación de su verdadero nombre, podría hacer que Thardul Layak pronunciase el nombre verdadero, convirtiéndolo en su lacayo. Después de sacrificar una gran cantidad de sirvientes mortales, Lorgar planeó desatar un grito psíquico que dejaría desorientado a Horus, y luego haría que Zayak ordenara a Fulgrim que atacase y lo matara. Con Horus eliminado, los portadores de la palabra y los hijos del emperador podrían acabar con la legión de los hijos de Horus, dejando a Lorgar al mando total del esfuerzo bélico de los traidores. Sin embargo, Horus había sido avisado de este plan, y Lorgar fue atacado de inmediato antes de que pudiera desatar su ataque psíquico. Thardul Layak traicionó a Lorgar y liberó a Fulgrim de sus atadoras en lugar de ordenarle que atacase. Lorgar se comió un pedazo de paliza de Horus, quien le arrojó su arma y le exigió que se levantara y luchara. Lorgar se negó a luchar, limitándose a insultar a Horus por haber fallado a la humanidad, y se retiró del planeta junto a la mayor parte de sus fuerzas, amenazado de muerte por Horus si volvía a verlo. Los portadores de la palabra continuaron la guerra en el Segmentum Ultima. Allí consiguieron masacrar a decenas de mundos imperiales e interrumpir la cadena de suministros que los ultramarines querían enviar hasta Terra. Las atrocidades cometidas por los portadores de la palabra en Segmentum Ultima sirvieron como catalizador para que Lorgar ascendiera al rango de príncipe demoníaco, llegando a ser igual a un dios a los ojos de su legión. Solamente los miembros liderados por Thardul Layak participaron en el asedio de Terra, mientras que la mayoría de la legión de los portadores de la palabra continuaba luchando a través del Segmentum Ultima junto a Lorgar. Una vez que Horus cayó bajo la espada del emperador y todas las legiones traidoras escaparon hacia el ojo del terror, los portadores de la palabra siguieron su ejemplo y se refugiaron en el mundo demoníaco de Sicarus. Desde entonces, Lorgar se ha aislado dentro del Templum Infinicio, donde ha permanecido durante miles de años, prohibiendo a cualquiera que interrumpa su meditación. Los portadores de la palabra han permanecido allí todo este tiempo desde el final de la herejía de Horus, regresando a la galaxia muy de vez en cuando, solo para asaltar, saquear y destruir. A diferencia de muchas otras legiones traidoras, los portadores de la palabra han seguido siendo una fuerza militar unificada, aunque en verdad están poco organizados. El principal órgano de gobierno de los portadores de la palabra sigue siendo el Consejo Oscuro, aunque el Consejo está dominado por dos facciones principales que luchan constantemente entre sí para dominar el futuro de la Legión. Uno está dirigido por el Apóstol Oscuro y antiguo primer capellán Erebus, y el otro por el Guardián de la Fe, Kor Phaeron. Desde las dos bases principales de la Legión, Sicarus y el mundo Forja de Galmec, que se encuentra dentro del Maelstrom, los portadores de la palabra lanzan retorcidas guerras de fe contra el Imperio en nombre de los dioses oscuros. El propósito de estos conflictos es eliminar a la humanidad, reemplazando su culto al emperador cadáver con el de las únicas divinidades verdaderas del universo. Que esto requiera la muerte de miles de millones de personas es un precio que los portadores de la palabra están dispuestos a pagar
para llevar la verdad que Lorgar Aureliano buscó por primera vez para el resto de la galaxia. En cada mundo que atacan incuban una semilla de herejía que algún día contribuirá a su creciente red de cultos del caos. Desde el final de la herejía, Lorgar solo ha roto su exilio en 2 ocasiones. La primera vez lo hizo para ayudar a sus portadores de la palabra contra una monstruosidad que los estaba persiguiendo. Finalmente, se reveló que esa criatura era el primarca leal Corvus Corax, que había sido mutado por los poderes de la disformidad durante su búsqueda de venganza contra los primarcas traidores en los años posteriores a su desaparición en el capítulo. Lorgar y Corax se batieron en duelo una vez más, con el Señor de los Cuervos dominando el conflicto por completo y obligando a Lorgar a retirarse a través del mismo portal disforme por el que había llegado. Cuando el portal se cerró entre ellos, Corax declaró que ahora tenía el olor de Lorgar y lo perseguiría sin importar dónde intentase esconderse. La segunda ocasión ocurrió en el milenio 42 tras la caída de Cadia y el inicio de la conocida como Era Indomitus. Desde entonces se han multiplicado los rumores de avistamientos de este primarca demoníaco. Se dice que habría acabado con su confinamiento autoimpuesto y que ahora camina por el reino de los mortales en todo su terrible esplendor, predicando la palabra del caos frente a una fuerza de portadores de la palabra enorme y fanática. Durante la actual Era Indomitus, Corferon lanzó una invasión masiva del caos en el sistema Taledus que está en el Cementum solar. Aunque la capital del sistema, el mundo cardinal de Benediction, era el objetivo principal de las fuerzas del caos, todos los mundos habitados en este sistema se enfrentaron a un asalto a gran escala liderado por el Cardenal Oscuro. Los portadores de la palabra, como siempre, buscaron convertir a la mayor parte de la humanidad al servicio y la adoración de los dioses del caos. Con este fin, Corferon forjó una alianza entre los portadores de la palabra y una banda de guerra de los guerreros de hierro, comandada por el herrero Etrogar, además de una flota pirata de los amos de la noche bajo el control del señor del caos Yara Skaine. La caída de Talidus y Benediction ante el caos y la conversión de su gente a la verdadera fe del caos se considera un hito potencialmente importante en el plan de los portadores de la palabra para derrocar al dios del emperador y reclamar así a la humanidad para los dioses oscuros. La guerra prosiguió en Benediction, donde las fuerzas de los portadores de la palabra, comandadas por Corferon, casi tomaron el control del complejo de la ciudad catedral Grand Honorificum. Los leales fueron salvados por un fenómeno inusual que fue parte del despertar psíquico, cuando la fe de los reunidos en la catedral convocó desde la disformidad a los espíritus protectores de los santos imperiales. Esta fuerza sobrenatural, más tarde conocida como el Muro de los Santos, rodeó el Gran Honorificum en un escudo psíquico protector y envió a muchos de los demonios que componían el ejército atacante de Corferon de vuelta a la disformidad. Este milagro permitió a una compañía de los salamandras dividir en 2 a la fuerza del caos, estableciendo un nuevo perímetro defensivo para el complejo de la catedral. En Gredas, la intervención de una fuerza de ataque de los Templarios Negros destruyó la fábrica fortaleza móvil del caos que había dejado a los defensores imperiales muy perdidos, aunque el contraataque suicida le costó la vida al comandante de los Astartes, Castellan Dramos. Finalmente, la llegada de los marines de vanguardia de la 10ª Hermandad de los Cicatrices Blancas cambió las tornas para los traidores. Los Cicatrices Blancas lograron parar los ataques de los traidores contra las naves imperiales, aunque no pudieron aniquilar por completo la fuerza de ataque del caos. Si ahora queréis ayudar a Lorgar y los portadores de la palabra, vuestro siguiente objetivo es viajar a Taledus, donde la lucha entre los marines traidores y las fuerzas de vanguardia primaris es de lo más importante para el Cementum solar. Un saludo a los mecenas del canal. Estad muy atentos, ya que la victoria en Taledus por parte de los traidores abriría un camino enorme en el Cementum solar por el que Abaddon Sekedor podría autorizar para atacar Terra. Nos vemos en el siguiente vídeo.